¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy agradecido de que continúen con esta novela. Es una novela. Yo le estoy dando digamos, unos antecedentes del poder presidencial a través de la historia de México, para que ustedes tengan una idea de lo que significa realmente para muchos de ustedes, lo que significa el poder presidencial. Cuando uno es presidente, se transforma de alguna manera porque adquiere un poderío muy especial que pues, tendría que ser otro libro para explicar de qué se trata, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente, todo, para quien es el nuevo presidente de México. Como ahora lo que va a hacer con Claudia Sheinbaum, que pues, realmente va a ser por primera vez mexicana, una mujer mexicana, aunque tenga antecedentes de otros países, es mexicana, pero sobre todo inteligente, capaz y que esperamos mucho de ella. Los que siempre empezamos, deseamos lo mejor para México, ¿no? Estaba yo en el época, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, acerca de la muerte de Colosio, precisamente que iba a ser fue el candidato, después de Salinas de Gortari, el candidato en el quinto año, casi finalizando el quinto año de Salinas de Gortari, para nombrar al que sería el futuro presidente que pues le iba, no sé, iniciar una tirada de 25 años, imagínense nada más, ¿no? Bueno, el autor físico de la muerte de Colosio, que era muy buen amigo, era amigo de todos, por cierto, fue aprendido por lógica simple, pero jamás se sabrá el autor o autores intelectuales a quienes no convenía al candidato, o porque el presidente Salinas debía recibir una lección de quién o quiénes en algún momento son más poderosos que un presidente, inclusive, ¿eh? Definitivamente. Nada se produce por casualidad, nada. La historia de la humanidad lo establece, es como el caso de John F. Kennedy. Siendo presidente de un país tan poderoso, fue asesinado con un plan diseñado estilo mafia de Chicago como si fuera Al Capone. No, fue muy bien planeado. Nada se puede hacer ante la decisión de acabar con la vida de alguien. Nada. Cuando existe una maquinaria que lo prepara, un francotirador, una bomba, un accidente de auto o la explosión de un avión, el autor o autores de ese magnicidio jamás se conocerá o conocerán. O sea, no son fundamentalistas o fanáticos al estilo de asesinatos como los de Abraham Lincoln o Álvaro Obregón inclusive. Por desgracia, florece la violencia con la modalidad del terrorismo, que nos regresa al primitivismo tecnificado. Pues es una historia que nunca acaba. El infortunio de Colosio permite que su coordinador de campaña, Ernesto Cedillo Ponce de León, finalmente sea elegido por el presidente Salinas para sustituirlo. Otra persona muy diferente, muy interesante, Cedillo, con una persona totalmente diferente a Colosio, para sustituirlo. Entonces, a pesar de, por ejemplo, de la molestia de otros, que suspiraran por esta oportunidad, como el fallecido Manuel Camacho Solís, también quería ser presidente, ¿no? Que fue tal su molestia que hasta cambió de partido y de amistades, ¿no? El presidente Cedillo cubre el periodo de 1994 al año 2000, o sea, con enorme éxito, la verdad, porque recibió a un gobierno en crisis, no solamente en crisis moral, económica y política. Pero el evento Colosio fortalece la candidatura al grado de obtener una votación histórica del 70% a su favor. Imagínense nada más. Cuando pregonaba, no sé, bienestar a todas las familias, definitivamente. Ernesto Cediño fue, no sé,
Yo lo que siento y lo que he analizado finalmente, fue un presidente exitoso y visionario, como atrevido también, ¿eh? Ya que establece una sana distancia con el partido en el poder. Fíjense que es impresionante, ¿eh? Salva a México en la bancarrota al lograr un préstamo emergente con el aval del petróleo de Estados Unidos, que le fue negado, pero respaldado por el presidente Clinton. Y entonces abre la llave de la democracia y permite que la sociedad mexicana vote en contra del partido de siempre. ¿Para qué? Pues para buscar una esperanza diferente ante el hartazgo de tantos sexenios críticos, y sobre todo priistas, imagínense nada más tanto tiempo. Miren, a pesar de que el presidente Cedillo entregaba cuentas claras y avanzaba, la corrupción, o sea, por ejemplo, en avanzadas, la corrupción, por ejemplo, y la impunidad no desaparecían, desgraciadamente. Evito chapucerías, lo que él evitó es chapucerías o fraude electoral y permite que la ciudadanía se muestre en favor del candidato de otro partido, o sea, del Partido Acción Nacional, o sea, del primer partido de la alternancia, o sea, el Partido Acción Nacional. Gracias a este presidente Cedillo, simplemente dijo lo que el pueblo diga, lo que la población o lo que los ciudadanos digan. De 2000 al 2006 gobierna como presidente de la República Vicente Fox Quesada, surgido del partido Acción Nacional, pero ajeno a una militancia sobresaliente. Se autoseleccionó para sacar al PRI de los Pinos, por ejemplo, ¿no? Y lo logró, por supuesto, ante la sorpresa de todos y la incredulidad de la militancia partidista del añejo Partido de la Revolución. Y la gestión del presidente Fox se vio inmersa, no sé, en ocurrencias y en permitir que rompieran las ataduras, la delincuencia, por ejemplo, para salir de sus madrigueras, iniciándose una desestabilización del orden público, en donde tanto el narcotráfico y las bandas delincuenciales florecieron. Lógico, ante un desajuste del aparato burocrático acostumbrado, digo, a otras reglas, como era que el PRI los controlaba a todos, ¿de acuerdo? La maquinaria priista, y eso se los digo sinceramente, la maquinaria priista no desaparecía en los hechos, ¿de acuerdo? Y la falta de firmeza y administración política del país, o sea, con el presidente de un partido no acostumbrado a dicho poder, se vio afectada en el sexenio que recibió Fox, que recibió a un país, no sé, estable económicamente, pero con un sistema político que no aceptaba su extinción, o sea, que ya desapareciera el PRI, ¿no? O sea, como que no lo entendía precisamente que el PRI desaparezca totalmente después de tantos años. Un periodo, eso sí, de Fox, un periodo sin grandes avances, porque la mayoría del Congreso tampoco le permitía al presidente Fox avanzar más de lo necesario, definitivamente, ¿no? La población no acababa de aceptar que, no sé, sin el partido acostumbrado, pues las cosas no mejorarían, tan fácil como eso. O sea, no estaban acostumbrados vamos a ser diferente, eso es lo importante, ¿no? O sea, acostumbraban a cosas que no mejorarían, sobre todo cuando experimentaban la inseguridad y la pérdida de libertades, que es lo que sucedió con Fox. Para el siguiente periodo del partido tricolor, entonces, elige mal a su candidato, como en el anterior con Francisco Labastida y también con Roberto Madrazo, pintados desgraciadamente, fueron malas elecciones del PRI. No convencían a la mayoría. O sea, el panorama no mejoró, ¿de acuerdo? Cuando es elegido candidato, entonces, por parte del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa.
Es el segundo, que ya el PRI ya no ganaba. Del 2006 al 2012, un ungido como presidente de la República sin la aprobación de su antecesor, que termina distanciándose de este para entregar a una nación inmersa en incertidumbre, porque la delincuencia había sobrepasado las expectativas y la violencia entre los carteles de la droga era insoportable. ¿Por qué? Porque el PRI ya no controlaba eso. Él sabía cómo controlarlo, cómo tenía no sé, sus arreglos o lo que sea, pero no se tenía tanta propagación. Miguel, Felipe Calderón se funda en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, sacando de sus cuarteles a los soldados e invaden las calles para tratar de frenar la oleada de crímenes e intimidación hacia la población en general. La violencia genera violencia definitivamente. No existía, por ejemplo, en realidad una estrategia adecuada, por lo que el número de muertos crecía aparatosamente. O sea, un fracaso más de un partido que no aprende a gobernar a ese nivel de exigencia que no está acostumbrado, por lo que los resultados son limitados. La sociedad estaba en busca de otros líderes más fuertes, más decisivos. ¿Para qué? Para que naciera la esperanza de una nueva etapa de progreso y tranquilidad que les dio tantos años el PRI. Mire, la población se polarizó, básicamente. Y la contienda presidencial estuvo dividida entre las fuerzas progresistas y la del populismo de Andrés Manuel López Obrador, que pierde por más de 3 millones de votos. Ante el regreso del priismo, quien recupera la silla presidencial, ¿con quién? Con Enrique Peñas Nieto, porque les cayó bien, tiene una esposa muy agradable, o sea, en el mercado estuvo bien la presentación del PRI ante este candidato, sobre todo del grupo Atlacomulco, básicamente. Era una alternancia golpeada por las redes sociales, de acuerdo, ¿no? Detractores del antiguo sistema político del PRI, dudando de que regresara el mismo personaje con los mismos defectos y con otra crisis recurrente, como estaban acostumbrados. O sea, la elección se respeta, sí se respeta, pero el Congreso de la Unión definitivamente quedó dividido. Miren, al cubrir, por ejemplo, la mitad de su mandato, tenía buenas posibilidades. Al cubrir la mitad de su mandato, el presidente Peña Nieto había logrado avances significativos en el control de la violencia extrema, o sea, con una táctica diferente que le dio ver resultados en el macro control de la situación. O sea, quienes veían un fracaso anunciado en su gestión, en 3 años de gobierno mostró que es posible ser un presidente de México que se adapta a las circunstancias, a pesar de los errores de forma, sobre todo en el caso de la famosa, no sé, la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? Es una cosa, ¿no? Que solo fue un intento de ser como antes, prepotente y monárquico. El presidente Peña Nieto no lo es, no lo fue, aunque no viviera, o sea, la pobreza en la práctica, ya que procede desde su nacimiento de familias con recursos financieros y políticos. No tenía necesidad de ello. El presidente Peña Nieto, a esas alturas de su administración, ya cumplía con lo que podía exigírsele a un mandatario, a pesar de las molestias que esto causa a los que odian al PRI, por supuesto, ¿no? Lograr, gracias a un acuerdo nacional entre partidos, encaminar parte de las grandes reformas estructurales, o sea, que este país requería. Logros personales de su insistencia al cambio profundo de las formas de hacer política, administrando al cambio profundo,
argumentando, por ejemplo, tenía un argumento personal, o su script de gobierno Peña Nieto. Continúa insistiendo en su visión de país, que desea entregar al final de sus sexenios, de los 6 años, a pesar de la larga batalla de lo que no son sus simpatizantes, y que tratan de, no sé, encontrarle mayores defectos para desacreditarlo en esa época, como señalarle su falta de inclinación de la lectura, al que cometa errores al hablar o polemizar. Pues no sé leer, ¿verdad? Como quien dice, bueno, ok. De los que no son simpatizantes y los que tratan de encontrarle mayores defectos. ¿Para qué? Para desacreditarlo. Como les digo, señalar su inclinación a la lectura o que cometa errores al hablar o polemizar inclusive, ¿no? El presidente Peña termina su gobierno venturosamente, porque las reformas que instauró, exactamente, estaban dando resultados positivos. Lo saben los enemigos de su partido. Tan fácil como eso. Considerando que este sexenio el presidente Peña Nieto cubrió las expectativas no esperadas. O sea, lo deseable es que el primer mandatario se relajara y disfrutara el placer de gobernar, sabiendo que se encuentra realizando las cosas correctamente, cerrando los oídos o los insultos, porque muchos lo ofendían, y dedicando a fortalecerse con mayores resultados en su gestión, ¿no? Por desgracia, lleno de corruptelas. Eso fue también una cosa que manchó todo su esfuerzo que hizo en su gobierno, ¿no? Mire, desde hoy debe pensar, o desde ese momento, debe pensar en sugerir, o sea, no ordenar. ¿Quién será el priista que lo sustituya? Imagínense nada más, para continuar con el esfuerzo de saber gobernar bien, confirmando que el Partido Revolucionario Institucional podía promover la honradez sin impunidad, un verdadero candado a la corrupción oficial en un panorama de fragmentación del voto, que no sea aplastante en ningún partido, aunque la mayoría la consigue el partido en el poder. O sea, no se ven en la mercadotecnia política candidatos luminarios que sobresalgan, ni en el desunido Partido de Acción Nacional tampoco. O sea, que buscaba el conflicto, ni en el nuevo, el movimiento de la recuperación nacional de Morena, que divide preferencias, con un candidato que ya perdió, Andrés Manuel López Obrador, porque en ese momento perdió varias veces, porque en este país, el que pierde una vez, lo hace 2 y 3 veces. Mire, solo quedarían en la pasarela los amigos del presidente con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio, que no muestra destrezas suficientes para la existencia del puesto. Y el de la ciencia, por ejemplo, en ese entonces, estoy hablando de ese entonces, porque mi libro lo escribí en ese entonces, pero los voy a tratar de actualizarlo, ¿no? En ese entonces figuraba Luis Videgaray, ¿no? Era un funcionario capaz e inteligente que podría terminar siendo un buen presidente de México por su capacidad y preparación. Aunque posiblemente, no sé, un desacertado político, porque no era muy buen político, que puede aprender no solo a ser diplomático, a pesar de haberles colgado su milagrito con la moda de las casas, ¿de acuerdo? Como si fuese enriquecimiento ilegítimo. Propensiones del pasado que aún imperan y que deben terminar, porque los recursos de la nación son del pueblo y de la población en general. O sea, no del pueblo, los pueblos pobres, sino no, del ciudadano, del mexicano, y para todo el pueblo mexicano de todos los niveles. Mire, eso los hace vulnerables a quienes piensan que las banderas democráticas son pasajeras. Si el partido Revolucionario Institucional elige, por ejemplo, o pudo haber elegido, por así decirlo, a Manlio Fabio Beltrones o a Pedro Joaquín Codwell,
que fueron gobernadores y contaban con una carrera política de avanzada, ¿de acuerdo? Beltrones en la política y Caldwell en la administrativa, serían dos buenos candidatos en ese entonces. Sin embargo, con el pasado de su partido, es posible que tuvieran el problema de los lastres de la crisis recurrentes, ¿no? Del viejo sistema priista, con lo cual se podrían identificarlos. Digo, a pesar de su capacidad, experiencia y habilidad política. La importancia de elegir a un ganador que se robe las candilejas, como le sucedió a Enrique Peñas Nieto. Era una cosa que pues podía sucederse, ¿no? Miren, en ese entonces, porque es un libro que yo escribí pues, hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de presidente requiere México en el próximo sexenio? Estoy hablando del 2018 al 2024, ¿eh? Yo en ese momento estaba yo pensando, ¿qué tipo de presidente requiere México en el próximo sexenio? Del 2018 al 2024. Interesante al conocerlo o reconocerlo, confiable, capaz, honesto, internacional y con visión moderna a futuro. Un candidato que convenza a una sociedad exigente, que sea aprobado por la opinión pública, el agrado de los medios de comunicación, su partido lo impulse como el mejor y que no tenga pendientes insalubres en su pasado. O sea, la importancia de ser bien gobernados, para mí, en ese entonces, cuando estaba yo en ese entonces, yo pensé en Luis Videgaray, digo, en términos del PRI, pues podría hacerse, pues yo ya duraba mucho, ¿eh? Por la exigencia que en términos globales la población estaba harta ya del PRI, de muchas cosas. Entonces, aquí viene, por ejemplo, les voy a comentar la sucesión presidencial. Miren, como había yo visto, el proceso de sucesión se produce en situaciones diferentes y bajo circunstancias especiales que le dan un matiz de alguna manera dramático por la expectación y los intereses que entran en juego, así como los sentimientos que rodean el acontecimiento. O sea, un ritual histórico que viene desde el liderazgo revolucionario hasta hace pocos sexenios, por supuesto, la recomendación del voto de calidad. ¿De qué? Pues del antecesor saliente y la anuencia del posible jefe de jefes mexicano. Digo, en un panorama de tecnificación de las elecciones más creíbles y legales que convencen a todos, ¿no? Mire, en la elección del sucesor intervienen también factores de orden internacional, pero sobre todo la apreciación personal del presidente saliente. La decisión puede, como ha podido ser, fatal o atinada, pero siempre inmersa en un mundo de reflexiones para no equivocarse más con México, por supuesto, ¿no? Consigo mismo y su intento, su interno deseo, por ejemplo, de seguir conservando las mil dulzuras del placer que produce el poder político. Se acostumbraron a ello, ¿no? De muchos años atrás se sigue la costumbre de observar a principales involucrados en el acontecer nacional, su influencia en el grupo de poder, sus características personales, sus lazos profesionales de grupo, amistosos y de cierta sumisión a su actual jefe, ¿no? Estoy hablando de ese entonces, ¿no? Por ejemplo, pero sobre todo también la posibilidad de que encaje con la opción que cubra la necesidad nacional del momento. Será el problema político, económico o social. Yo me estoy pensando en 2018, que el PRI tampoco ganó. Pero estoy tratando de recordar un poco lo que yo escribí en ese entonces. Elegir al sucesor a partir del cuarto año del gobierno, en cuenta regresiva, es conciliar primero al gran poder de ese cuarto año con el quinto decisivo, que falta un año para cambiar, en donde los egos y las fanfarrias bajaran de tono. ¿Para qué? Para irse acomodando a la realidad
esta frente a una metamorfosis obligada de gran señor. ¿A qué? A honorable ciudadano o expresidente avergonzado también, ¿no? De acuerdo con sus errores o aciertos también. Mire, un quinto año crucial, que es el que estoy, por cierto, el episodio quinto, oye, estamos en el quinto años, nomás duran 6 años, pero en realidad manejan 5 años nada más. El sexto ya viene otra cosa, ¿no? Pero bueno, un quinto año crucial en donde el presidente en turno se pone en juego su prestigio futuro. O sea, como protector de la nación, si se equivoca, será duramente criticado, no solamente por las murmuraciones sociales ocultas en las conversaciones de café y en boca de los políticos desafortunados, sino por la familia política que esperaba más de él. Si sugiere al sucesor apropiado, te estoy hablando del PRI, nada más, su decisión será respetada, así como su privacidad y tendrá un aprecio histórico. Si se equivoca, pasará desapercibido y sin posibilidades de agradecerle mucho. Así se manejaba todo en el PRI, ¿de acuerdo? En ese entonces que yo actuaba, ¿no? Existe un deseo oculto en todo esto, ¿no? En lo que hacía el PRI, pero bien reconocido por el viejo sistema político mexicano que estableció el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y sus componentes, que el presidente saliente lleva consigo en las cadenas enmohecidas del poder adquirido y desgastado por el tiempo inexorable del fin de mandato. Pero las cadenas jamás se pierden, se llevan hasta el final de la vida, doliendo, anhelando retenerlas, removiendo los primeros años de su exilio presidencial. Así les pasaba a los del PRI, a los que salían de ser presidentes, en palpitaciones de poder que normalmente son acalladas con suavidad en la segunda etapa del gobierno, o sea, del que le va a suceder. Solamente que sea elegido el nuevo jefe de jefes. O sea, yo digo jefes de jefe, en el caso de Echeverría, ¿eh? Yo soy sincero, ¿no? Era jefe de jefes. Desde entonces, que era jefe de jefes. ¿Ok? A saber, a entender, a imaginar. El ritual entonces debe empezar de nuevo. Esa es parte del problema que tuvo el PRI, elegir mal y sobre todo dejar una estela de corrupción y de tonterías como para ser un partido eterno, ser eterno para toda la vida y que la gente aguante todo hasta el final de la vida. Pues no pasó así, porque entonces ya digamos, se las señalaron con Vicente Fox y después con Calderón. No aprendieron definitivamente. Tendrían que haber cambiado el tipo del partido. ¿Por qué? ¿Por qué nombrarse de que Partido Revolucionario Institucional después de más de 60 años? Oye, se conformaron. Como diciendo, no, a nosotros nunca nos va a pasar nada si cambiamos el nombre del partido, con muchos partidos. El Partido de Acción Nacional lo ha mantenido. El PRD, por ejemplo, ya va a desaparecer. Y ahora está el nuevo el partido de Serena. Bueno, lo pasaré luego, nada más como un comentario. Pero el PRI, ¿por qué no cambió no sé, su idea? Yo porque no quise buscar algún poder, alguna cosa, para poder sugerir algo. A mí, a mí me hubiese agradado que el Partido Revolucionario Institucional, a tiempo, con oportunidad, se hubiese cambiado de ese nombre, del Partido de la Revolución, que hubiese un partido más sencillo,
ya no digo que demócrata, porque ya se lo volaron, pero sí un partido, un partido republicano como en Estados Unidos, que hubiese sido un partido republicano, ya tenía todo una idea, ¿eh? Pero no iban a hacer caso. Por lo pronto, les agradezco mucho que me hayan participado, que hayan estado conmigo en este momento, en este episodio 5. Falta, ya son 5, viene el sexto y empieza la novela. Bueno, por lo pronto salió, ¿eh? Yo no la calculé, pero sí salió que mis audiolibros tengan su tiempo. Y yo la verdad, y sobre todo en términos de episodios, estoy en el episodio 5, o sea, un año antes de que termine lo que yo les he ofrecido como una anticipación, como un antecedente de lo que es la política y el poder presidencial, la historia del poder presidencial en México. Espero que haya sido agradable, porque todavía nos falta un episodio más, porque lógico, ¿no? Aunque en el caso del prismo, pues, se dominaba 5 años y el otro año, pues ya se acababa, ¿no? Un año nada más para que fomentar al nuevo candidato, por lo menos, ¿no? Y esto igualmente, ¿eh? En términos de Morena le pasó lo mismo, ¿no? Ya es otra cosa, pero yo tengo que, miren, yo hablo de la nueva presidenta, porque pues, va a ser una nueva presidenta, por supuesto. La tengo que considerar. ¿Por qué? Porque es mexicana, porque es la historia de México, en términos del poder presidencial. Ojalá ella va a experimentar lo que se tiene que tener en sus brazos, en su cerebro, en su entidad, en su continuidad, en su fortaleza personal, lo que significa tener poder presidencial. Vamos a ver cómo lo maneja. No voy a hacer otro libro del poder presidencial 2, ya no, pero bueno, porque tiene una novela del poder presidencial en el PRI, y yo creo que les va a agradar para que entiendan por qué pasó con el PRI y también cómo pudo haber sido diferente si hubiese cambiado la estructura el PRI. Bueno, como sea, les agradezco mucho su aprobación y ojalá que les haya agradado y les invito que sigamos adelante porque yo sé que les va a agradar. ¿Ok?